Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy vamos a ver el número de moles y vamos a tratar sobre el número de Avogadro. Bienvenidos. Para nosotros introducirnos en el tema del número de moles tenemos que comprender qué es la masa molar, ¿sí? O cómo se determina una masa molar. Coloco estos tres nombres, ¿por qué? Porque muchas veces hay preguntas en las cuales les aparece a ustedes masa molar, o a veces les aparece peso molecular, o a veces les aparece masa molecular. De esas tres maneras, nosotros podemos comprender o saber de qué es lo que me están hablando. Vamos a aprender qué es la masa molar. Entonces dice así: corresponde a la suma de los pesos atómicos de los elementos involucrados en la fórmula molecular, teniendo en cuenta su proporción. Veamos aquí una fórmula molecular. Esta es la fórmula molecular del ácido sulfúrico. Se habla de peso molecular porque es un compuesto, ¿sí? En este caso, vemos que tenemos un numerito de aquí abajo. Este número es indispensable para lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque ese número me indica la proporción de ese elemento, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Aquí lo tenemos más clarito. Vemos cuál es la proporción, es muy importante. Este tema que vamos a empezar a ver es algo supremamente sencillo, pero es fundamental para muchos temas que vamos a ver. Los temas de soluciones, vamos a ver estequiometría, vamos a ver cuando traemos las leyes de los gases, cuando traemos equilibrio químico, o sea, gran cantidad de temas tiene que ver con esto del peso molecular. Entonces, es algo muy sencillo pero fundamental. No podemos equivocarnos para determinar una masa molecular porque todos los temas que vamos a empezar a ver nos quedarían malos. Entonces, en este caso sacamos los elementos, buscamos en la tabla periódica los pesos atómicos. Les explico lo siguiente. Algunas tablas tienen algunos decimales, ¿cierto? Variamos en algunos decimales, ¿sí? Recordemos que el peso atómico que nosotros encontramos en la tabla corresponde al promedio de las masas atómicas de los isótopos teniendo en cuenta su proporción. Entonces, en algunos casos, la abundancia relativa cambia en algunos decimales, por consiguiente, el peso atómico que aparece en las tablas también es diferente. También hay tablas que aproximan o trabajan solo 2 decimales, entonces no importa. Yo les aconsejo que busquen en sus celulares y descarguen la aplicación de MERC, se escribe MERCK. Es una tabla periódica en la cual ustedes van a poder hacer esto en la aplicación y también van a poder mirar el número atómico de cada elemento. En este caso vemos que la proporción del hidrógeno es de 2, ¿sí? Porque aquí lo vemos, 2 por 1, el azufre es 1, entonces el peso atómico del azufre se multiplica por 1 y el del oxígeno es 15,9994 y lo multiplicamos por 4, ¿sí? Hacemos estas multiplicaciones y en este caso vemos que esta me da 2,0158, 32,065 porque es multiplicado por 1 y este se multiplica por 4. Posteriormente hacemos una suma y me da 98,0784. No se asusten si algunos decimales cuando ustedes van a trabajar les da mal. Pues les da diferente, no mal, les da diferente. Hago la corrección. Entonces, siempre las unidades que vamos a manejar, ¿cierto? En un casito, pero eso lo vamos a ver más adelante, normalmente siempre gramos sobre mol. Estas son las unidades que vamos a trabajar, el peso molecular. Sí, señores, se abrió el mol. No, mentiras. Vamos a entrar ahorita sí en contexto. Dice así: ¿qué es el mol? ¿Cierto? Nosotros tenemos que saber que así como hay unidades para medir la masa, como los gramos o los kilogramos, para medir el volumen, los litros, el peso, los newtons, la densidad, los kilogramos sobre metro cúbico, gramos sobre litro, la temperatura, los Kelvin, nosotros los químicos utilizamos el mol para mirar la cantidad de una sustancia, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejemplito y yo les pediría que pausaran el video y traten de hacer el ejercicio con la fórmula. Vemos ahí que moles es igual a ¿qué? A gramos sobre peso molecular. ¿Qué es lo único que tenemos aquí de diferente? Que vemos un paréntesis
en el cual este paréntesis modifica los números que tenemos por dentro. Entonces aquí sería 2 por 1 y 4 por 2. O sea, el peso atómico del nitrógeno lo multiplicamos por 2 y el del hidrógeno sería 4 por 2, o sea que sería 8. ¿Sí? Es la única diferencia de lo que vimos en el ejemplo anterior. Bueno, veamos cómo se puede realizar el ejercicio. Entonces sacamos cada uno de los elementos, buscamos los pesos atómicos y multiplicamos por su proporción. Como les dije anteriormente, el peso atómico del nitrógeno se multiplica por 2 porque este número que está por fuera sería 2 por 1, ¿cierto? Y el del hidrógeno es 4 por 2. El del azufre sería por 1 y el del oxígeno sería por 4. Hacemos las respectivas multiplicaciones, la suma, y eso me da 132,1292. Recordemos siempre la unidad, gramos sobre mol. Posteriormente vamos a aplicar la fórmula, el número de gramos, y lo dividimos, ¿sí? Y lo dividimos sobre, en este caso, sobre el peso molecular del sulfato de amonio. Entonces, simplificamos unidades, dividimos 23 sobre 132,1292, ¿sí? Y eso me da 0,174. Retomemos. Primero sacamos el peso molecular, teniendo en cuenta la proporción, sacamos el peso molecular, sumamos y aplicamos la fórmula, que sería gramos sobre el peso molecular. Simplificamos moles con moles y este sería el número de moles del sulfato de amonio. Recuerden siempre, si ven alguna duda, pueden pausar el video, lo devuelven y lo pueden ver las veces que ustedes quieren. De esta manera, cualquier inquietud puede ser resuelta. En este ejemplo también me gustaría que ustedes pausaran y trataran de hacer el ejercicio. Acuérdense la fórmula. Moles es igual a ¿qué? A gramos sobre peso molecular. ¿Sí? Ahí tendríamos que despejar. Si quieres, pausa el video y trátalo de hacer sin mirar el ejemplo. Listo. Acá tenemos los elementos. Tenemos que hallar cuántos gramos hay en 0,00225 moles de permanganato de potasio. Sacamos los elementos. En este caso tenemos un potasio, un manganeso y 4 oxígenos. Entonces multiplicamos por el número y hallamos el peso molecular. ¿Sí? El dato sería 158,0339. Aplicamos la fórmula, moles es igual a gramos sobre peso molecular. Si despejamos los gramos, quedaría moles por peso molecular. Vemos acá que este peso molecular está dividiendo, pasa a multiplicar. Reemplazamos el número de moles, acá tenemos el número de moles y tenemos acá el peso molecular que lo acabamos de hallar. Simplificamos unidades y eso me da 0,3555 gramos de permanganato de potasio. Entonces recordemos, en este ejemplo hallamos el peso molecular, despejamos de la fórmula los gramos y multiplicamos, cancelamos unidades y ahí nos da el ejemplo. Recuerden ir tomando unos apuntes, es muy importante tener buenos apuntes, que si ustedes, por ejemplo, tienen alguna duda, puedan ir a su cuaderno. Vamos a pasar a ver el número de Avogadro, ¿cierto? Se llama el número de Avogadro en honor al físico italiano Amadeo Avogadro, ¿sí? El cual indica el número de partículas constituyentes de una sustancia. Pero recordemos las partículas, ¿sí? Cuando nos hablen de partículas tenemos que saber que para los elementos las partículas son átomos. ¿Cuándo sabemos que son átomos? Cuando sé que es un solo elemento, ¿sí? Ya cuando me dicen H2 o N2, son moléculas porque están unidos. Entonces cuando me dicen un solo elemento, que vemos que no tiene número abajo, está solito. Entonces en este caso sabemos que el número de partículas, dependiendo de lo que vamos a hacer, si es un elemento átomos, si es un compuesto moléculas, es igual al número de moles por la constante que se conoce como el número de Avogadro, ¿sí?
que es 6,023 por 10 a la 23. O sea que el valor de A es una constante. Otro ejemplito. Trata de aplicar la fórmula que copiaste anteriormente y vamos a ver el ejercicio para comparar si eres capaz de hacerlo con la fórmula. No es sino aplicar la fórmula. Veamos el ejemplo. Entonces recordemos, moles es igual a ¿qué? A gramos sobre peso molecular y el número de partículas, que en este caso serían moléculas. ¿Por qué es moléculas? Porque lo que yo tengo aquí es un compuesto. ¿Y por qué es un compuesto? Porque tiene más de 2 elementos. Aquí tenemos el bario, el oxígeno y el hidrógeno. Es bueno que se vayan aprendiendo los símbolos, porque ese es el lenguaje de la química. Nosotros, cada disciplina tiene su propio lenguaje. Y uno de esos lenguajes que tenemos que ir manejando es el lenguaje de los símbolos, que nosotros aprendamos y sepamos de qué elemento me están hablando. Entonces vamos a empezar con el ejemplo. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Identificar la incógnita. Entonces, ¿dónde está la incógnita? En el número de ¿qué? De moléculas. Sacamos los pesos atómicos. Recuerden descargar la aplicación o tener su tabla periódica a la mano. De aquí en adelante no pueden entrar a clase o ver un video sin la tabla periódica. Entonces, en este caso, multiplicamos por su proporción. Vemos que el bario tiene 1. ¿Sí? Aquí en la fórmula aquí hay un 1. El oxígeno acá se multiplicó por 2. Vemos que aquí es 2 por 1, 2. Y el hidrógeno también tiene un 2. 2 por 1, 2. Hallamos el peso molecular y esto me da 171,3416 gramos sobre mol. Reemplazamos en la fórmula, el número de moles es igual a los gramos que me dan sobre el peso molecular y eso me da 0,1984 moles de hidróxido de bario. Reemplazamos en la fórmula, X es igual a ¿qué? Al número de moles, aquí ya los hallamos de acá, y lo multiplicamos por la constante. Tengamos lo siguiente muy presente. Cuando vamos a hallar el número de moléculas, Avogadro lo vamos a poner en unidades moléculas sobre mol. Si lo que voy a trabajar es el número de átomos, Avogadro lo vamos a poner en átomos sobre mol. Aquí simplificamos las unidades y eso me da 1,1943 por 10 a la 23 moléculas. Hay que saber que el número de Avogadro lo vamos a expresar en notación científica. ¿Por qué? Porque es un número demasiadamente grande. Avogadro lo determinó, sí, empíricamente, pero hoy en día ya se ha podido demostrar de que ese valor es real. Vamos a ver el ejemplo número 4. En el ejemplo número 4, recordemos siempre colocar las fórmulas. Vamos a traer esas dos fórmulas nomás. Moles es igual a gramos sobre peso molecular y número de moléculas es igual al número de moles por Avogadro. Entonces, ¿dónde está la incógnita? En los gramos. Entonces, yo puedo hallar los gramos de acá. Tengo el peso molecular, pues lo saco de acá. Pero no tengo el número de moles. Pero el número de moles lo puedo hallar acá. ¿Qué tendría que tener? La constante que, como ustedes ya lo saben, es una constante, siempre va a ser la misma. Y el número de moléculas que sería este valor de X. Entonces, es muy importante cuando yo lea un ejercicio, ser capaz de hacerlo en mi cabeza. Sí, saber cómo lo vamos a operar. Sacamos los pesos atómicos de la tabla y los multiplicamos por su proporción. En este caso vemos que el peso molecular del bromuro férrico es 295,557 gramos sobre mol. Reemplazamos en la fórmula. Entonces aquí tenemos que el número de moléculas es este. Este es el número de moles. Reemplazamos acá y la constante. Recordemos esto. Avogadro va en moléculas sobre mol. Despejamos. Se está multiplicando. ¿Pasa qué? A dividir, aquí ya lo vimos, este pasó aquí a dividir, acá está, operamos acá y cancelamos unidades y ese valor me da 0,05138 moles de bromuro férrico. Como la pregunta son los gramos, entonces de acá este peso molecular está dividiendo, pasa que a multiplicar, reemplazamos en la fórmula, simplificamos unidades, y eso me da 15,1857 gramos de bromuro férrico. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí?
que sería ¿cuántos átomos hay en 5 gramos de oro? Porque en este caso vamos a colocar un elemento, entonces por eso serían átomos. Entonces reemplazamos acá el número de moles, ¿cierto? Aquí tenemos el número de moles, la fórmula. Y vamos a identificar la incógnita. Acá vamos a hallar son átomos. ¿Y por qué vamos a hallar átomos? Porque esto es un elemento. En el anterior ejemplo veíamos que nosotros hallábamos era moléculas porque era un compuesto. Sacamos el peso atómico, no hay que hallar peso molecular, solamente miramos en la tabla periódica el peso atómico del oro y reemplazamos entonces los gramos sobre el peso atómico, simplificamos unidades y ese es el número de moles y reemplazamos en la fórmula. X es igual al número de moles por el número de Avogadro. Aquí la diferencia es que en vez de colocarlo molécula sobre mol, colocamos átomo sobre mol, simplificamos y eso me da 1,5286 por 10 a la 22 átomos. Bueno niños, este fue el video de moles y Avogadro. Espero que haya sido muy claro. Recordemos que este tema es indispensable para lo que vamos a ver. Entonces, por favor, muy atentos. Si no lo entendieron, lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Y cualquier inquietud, por favor, me escriben. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.